Y vamos a analizar en todo caso ahora estas encuestas locales y nacionales del 4 y 5 de septiembre del Son 2021. recientes, están calientitas todavía, recién salidas del horno. Así es, donde vamos a ver realmente cuál es esa opinión ciudadana o qué piensa la ciudadanía. Lo que sí es algo muy claro, y lo decía con el entrevistado anterior, ¿no? Muchos gremios apoyaron al presidente Lasso con ese modelo neoliberal, porque él es un hombre de derecha, lo sabemos, la gente quería un cambio, ok, quería un cambio y este es el cambio que tienen. Quiso que él sea presidente, mucha gente, Quisieron ¿no? que él sea Sí. presidente. Entonces es momento de dialogar, de tratar de buscar este Ecuador del encuentro y de buscar estas soluciones que demanda el pueblo. Entonces yo creo que hay que poner voluntad de parte y parte, no decir quienes me quieran desestabilizar van un largo tiempo a la cárcel, no. Ni tampoco podemos decir es que va a tener una manifestación cada mes. Yo creo que hay que ceder de parte y parte, saber que el Hay que Ecuador buscar tiene el diálogo. necesidades, hay que buscar el diálogo, hay que buscar esa media y tratar de no dañar los intereses de ningún sector. Bueno, vamos a saludar a esta hora de la mañana con el antropólogo Santiago Pérez. Él es director de la encuestadora Clima Social. Con él vamos a hablar sobre la última encuesta durante los primeros 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está, Santiago? Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los especialistas. Solamente estoy probando el audio. Está funcionando. ¿Está bien? Está muy bien. Gracias. A ver, Santiago, ustedes han hecho una encuesta local y nacional y han encuestado a 1.600 personas. Cuéntenos los detalles de esta encuesta para ir avanzando. Sí, empecemos por esa partecita que tiene que ver con la metodología. Siempre es importante cuando hablamos de investigación social y de investigación de la opinión pública, dentro de la que se encuentran las encuestas de opinión, hablar de la metodología. Nosotros le denominamos a nuestro nuevo programa de investigación encuesta local y nacional. Esta fue realizada entre el 4 y el 5 de septiembre, es decir, el fin de semana anterior. Esta es la primera encuesta que hacemos bajo esta modalidad metodológica en la que juntamos las localidades porque consideramos que la opinión pública nacional es el resultado de la confluencia de la diversidad de la opinión pública que se expresa en las localidades y de esa manera se construye la opinión pública nacional. Entonces, en este caso hemos entrevistado a 1.600 personas en sus hogares, en todas las provincias de la costa y de la sierra, y los resultados tienen validez también a nivel nacional y pueden ser desagregados para los cantones Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo. Como recordamos, son encuestas que se realizan en hogar, no son encuestas electrónicas ni telefónicas, sino que se visitan las viviendas seleccionándolas aleatoriamente. O sea, eso puerta con a respecto puerta. a la metodología. Sí, en vivienda, así es. Correcto. A ver, vamos avanzando. Si Aquí vamos, está la localización. Así es, esa es la denominación de la localización y podemos ir al primer resultado que está en la siguiente lámina que la están mostrando. Y un poquito para que entendamos qué es lo que buscamos con esta información es comprender mejor cuál es el estado de ánimo de la población frente al actual gobierno. El actual gobierno no tiene realmente hasta este momento unas realizaciones concretas, unas políticas que haya implementado cuyos resultados se puedan evaluar. Por lo tanto, se afirma que esto es más una expectativa y la expectativa está basada con respecto a cómo ha estado el tema de la vacunación principalmente, ¿no es cierto? Fíjense que en este gráfico vemos que hay un 61% que dice que ya tiene más 2 dosis y que casi un 20% que ya tiene la primera dosis. Sumados tendríamos casi el 80% de la población. Hay diferencias significativas. Quito y Cuenca les llevan la delantera muy largo a Guayaquil y Puerto Viejo, por ejemplo. También en las zonas rurales hay un déficit de vacunación y en las personas que tienen el más bajo nivel de instrucción, que tiene que ver también con la pobreza o la marginalidad.
En el gráfico de la derecha podemos ver que hay personas que consideran que los contagios se han reducido en las últimas 2 semanas, es cerca de la mitad de los entrevistados. Solamente un 17% considera que los contagios han aumentado. Sin embargo, y si me permiten mostrar la siguiente, y ahí completamos esta visión de lo del COVID. Fíjense que es muy interesante que más de 6 de cada 10 entrevistados dicen que siempre usan la mascarilla cuando están cerca de otras personas. Esto ya nos está hablando de un cambio de los hábitos y del comportamiento de la población. Y también que un 62% está de acuerdo con que se tomen medidas de aislamiento más severas en el caso de que se produzcan nuevos brotes de coronavirus en el país. Nos habla de una población informada, consciente, que también ya está en buena medida vacunada, y por lo tanto este es un momento de un hito, de un corte en el que vamos ahora que se ha terminado este hito. Vamos más adelante con que empieza la gestión, ahora sí empieza la gestión del gobierno, y eso es lo que vamos a ver con respecto a su calificación. Correcto. Veamos la gestión del gobierno hasta el momento en estos primeros 100 días. Calificación de la labor del gobierno. Sí, a estas personas a las que hemos entrevistado en sus hogares, les hemos preguntado, ¿usted considera que el presidente Guillermo Lasso en estos primeros 100 días ha hecho una gestión muy mala, buena, muy buena? Las respuestas son que ha hecho una gestión muy buena el 11.7%, buena el 50.1%, mala el 22.9% y muy mala el 7.7%. Si sacamos finalmente un saldo entre los positivos y los negativos, vemos que la calificación es positiva, 62% de opiniones favorables versus 30% desfavorables. Hay un cierto desbalance en las ciudades. Quito y Cuenca califican mejor al presidente Guillermo Lasso que lo que hacen Guayaquil y Puerto Viejo, cada una por sus razones, ¿no? Yo quisiera solamente apuntalar el caso de Quito y de Guayaquil. En el caso de Quito, me parece, es algo que se puede sentir aquí en Quito, donde yo resido, que existe una población, sobre todo la clase media, que está irradiando una especie de entusiasmo y de expectativa positiva hacia lo que puede hacer el gobierno. En el caso de Guayaquil, me parece que pesa mucho esta calificación, si bien positiva, no tan alta como la de Quito, el hecho de que el gobierno de Guillermo Lasso empezó con un grave tropiezo que tuvo que ver con el acuerdo con el Partido Social Cristiano, del cual ¿Podría ser ese tal vez la calificación baja que tiene la ciudad de Guayaquil? Es probable, puesto que de alguna manera, le voy a poner así, a los guayaquileños un poco como que les entra una encrucijada porque están enfrentados dos líderes muy importantes, que son Jaime Nebot y Guillermo Lasso, o se enfrentaron porque no ha habido ninguna escaramuza últimamente entre ellos, pero dejó una cierta huella, ¿no? El liderazgo de Jaime Nebot se puede sentir con mucha fuerza en Guayaquil, y probablemente esa discrepancia que hubo explica el hecho de que la calificación de Guayaquil, si bien es positiva, no sea tan alta como en otras ciudades, como por ejemplo Quito. Y a pesar de que el presidente Guillermo Lasso es guayaquileño, ¿no? Eso es lo que uno no entiende a veces, ¿no? Él siendo guayaquileño en Quito tiene la aceptación más alta. Sí, porque más guayaquileño es Jaime Nebot, podríamos decir, ¿no es cierto? O sea, representa un poco más la idiosincrasia del liderazgo político guayaquileño. Mientras que me parece que el estilo de Guillermo Lasso y su forma de ser como tal vez un poco más pausada, más tranquila y tal, es algo que en este momento, en estas circunstancias, calza bien en lo que Quito busca en términos de liderazgo político nacional, tomando en cuenta además que Quito está pasando por una grave crisis de liderazgo político también, como lo sabemos. Por el tema de la alcaldía. Complicado, sí, muchos problemas. No tenemos las autoridades locales han enfrentado muchísimos problemas, el alcalde de Quito y también la prefecta.
de Pichincha, que no han logrado, los problemas que han tenido ha provocado un vacío de liderazgo. Santiago, antes de avanzar con la siguiente lámina, mi pregunta si recordamos un poco, tú siempre estás midiendo la aceptación de todo gobierno en los primeros 3 meses, 6 meses o el año de gobierno. Recordemos un poco el tema cuando Lenín Moreno entró a gobernar hace más de 4 años. ¿Cuál fue la aceptación que tuvo en comparación al gobierno de Guillermo Lasso en este momento? Sí, quisiera empezar más atrás, que fue el gobierno de Rafael Correa en el año 2007, cuando asume la presidencia Rafael Correa. Una de las medidas que toma casi de entrada fue la duplicación del bono de desarrollo humano, que ocasionó un alivio, digamos, económico a la población más pobre, y con eso se logró consolidar una base popular de apoyo que permaneció durante los 10 años bastante fuerte, y la calificación del presidente Rafael Correa siempre fue positiva. Tuvo algunos picos importantes, como por ejemplo luego de su reelección en el año 2013, que alcanzó una cifra cercana al 80%, pero el promedio es aproximadamente del 70%, haciendo un promedio histórico de toda su gestión, que es algo muy importante. Correcto. En el caso de Lenín Moreno, él tuvo un ascenso, empezó su gestión con una calificación no muy alta, porque empezó cuestionado y tal, ¿no es cierto? Y después tuvo un ascenso muy grande, que tuvo también más del 70% de aprobación, con lo cual llegó a la consulta popular del 2018, pero para fines del 2018 esa calificación positiva se había disuelto, y ya para fines del 2018 se habían cruzado las líneas, había calificación más negativa que positiva, y de ahí el resto de la gestión de Lenín Moreno fue una calificación deplorable en términos de los indicadores que obtuvo, ¿no? Y entonces ahora tenemos, en circunstancias históricas extraordinarias, en una nueva situación política, porque este es un presidente que emerge con una ventaja o con una mayoría relativa. No tiene un gran bloque parlamentario, pasó con las justas de la segunda vuelta, no obtuvo una votación absolutamente contundente, digamos, consensual en la segunda vuelta, y eso se refleja en los resultados. No es un presidente que tiene todavía un gran apoyo. En este momento lo que se ve es que tiene una expectativa positiva de buena parte de la población, pero esta es solamente una expectativa. Habrá que ver si el gobierno tiene la capacidad de demostrar que ha cumplido sus ofertas, sus propuestas de campaña, sus promesas de campaña, y si es que está atendiendo a las principales necesidades de los ecuatorianos. Santiago, justamente en la siguiente lámina vemos la pregunta sobre si está cumpliendo sus promesas de campaña, ¿no? Y ahí tenemos ya un resultado. Sí, así es, que todavía no es muy contundente, ¿no es cierto? Dice un 35% que sí está cumpliendo y un 27% que no está cumpliendo sus promesas de campaña. El 36% dice unas sí, otras no. Quito es la ciudad en donde más, Quito y Cuenca son las ciudades en donde más se piensa que sí está cumpliendo sus ofertas de campaña. En Guayaquil y en Puerto Viejo existe prácticamente un empate entre los que piensan que sí está cumpliendo y los que piensan que no está cumpliendo, probablemente en el caso de Guayaquil por las razones anotadas. En Puerto Viejo me parece que es un factor distinto. Entonces, si quieren, vamos a la siguiente, que por favor, que creo que se conecta con esta misma. ¿Hay que esperar un poco más para ver los resultados o ya se deben ver resultados? 49% dice hay que esperar todavía para ver resultados. 36% ya se deben ver resultados. Entonces, por eso es que afirmamos, luego que hemos abordado el tema de la vacunación, acuérdense en que hay un 62% de personas que se encuentran vacunadas, que justo coincidencialmente un 62% de la población califica positivamente la gestión de Guillermo Lasso.
y casi la mitad dice que hay que esperar todavía para ver resultados. Todo eso me lleva a la conjunción lógica de que este es un gobierno que en este momento se constituye como una expectativa, una esperanza positiva, pero que no puede todavía ser evaluado en función de logros o resultados. Santiago, ¿podríamos decir entonces que esa calificación buena en términos generales que se da se la debe al proceso de vacunación? En buena medida sí, así es. Esperaba que lo hagan bien y lo han hecho bien, y por lo tanto me parece que ese es el resultado, ¿no es cierto? Creo que la vacunación y el cumplimiento de los 100 días marcan un hito. De ahora en adelante ya no nos importa tanto, se podría decir, en términos de lo que está presente en el imaginario social, sino que se esperan ya otras cosas, ¿no? Quisiera plantearles que podamos mirar la lámina número 10, que es en donde vemos qué es lo que espera la gente del gobierno de Guillermo Lasso. Pedimos que nos digan que escojan dos opciones, ¿no? Y el resultado es bastante claro. El 55% mencionó entre una de sus respuestas que lo que espera del gobierno de Guillermo Lasso es crear empleo, que cree empleo. La segunda tiene que ver con bajar los intereses y facilitar el crédito, y la tercera con una visión de que con este mito creado de que la inversión extranjera también genera producción y empleo, ahí es ese elemento. Y finalmente subir el salario básico, que fue una oferta de campaña. Que fueron ofertas, ¿no? Pero lo que vemos ahí es que varias de las cosas que esperan las personas, los ciudadanos, son cosas que él mismo propuso en campaña. No, y bajar las tasas de interés, eso también todo el mundo está esperándolo, pero lamentablemente se le está tornando complicado, porque la misma banca no ha hecho algo por bajar las tasas de interés, aunque los propios asambleístas dicen que es decisión del gobierno. Sí. Ahí yo tengo una reflexión más política. Me parece que en este momento, fíjense en que la demanda de los ciudadanos, crear empleo, bajar los intereses, subir el salario básico, el libre ingreso a la universidad, tienen que ver con lo que fueron las ofertas de campaña. Y de pronto nos encontramos con un gobierno que no nos da un mensaje tan claro de qué lado está. Es decir, porque como tiene muchos representantes de empresa privada, de los intereses más privados a su interior, podría ser que se esté dando un tema de que tiene que resolverse internamente primero. El gobierno da pie a los intereses privados que están en su interior, o es un gobierno que da un paso más allá y se convierte en un gobierno del interés público y pone por encima de todo las necesidades, sobre todo de los sectores populares. Esa es la clave para que un gobierno tenga o no tenga aprobación, porque hay que acordarse que estas son encuestas que se realizan en hogar, y la mayoría de los hogares que responden estas encuestas son personas de origen popular, que están de pronto no pertenecen a un partido político, que no tienen una tendencia política ni nada, pero están sobreviviendo en el día a día prácticamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que es la demanda que encontramos en los estudios. También me parece que otro elemento fundamental en el tema de cómo se va a llevar el gobierno con la ciudadanía tiene que ver con el tema de los combustibles. Hay un enojo, hay un descontento que podría evolucionar a manifestación si es que permanece esta rigidez en el incremento del precio de los combustibles. Eso es algo que está golpeando mes a mes a las familias. O sea, si tenemos un gasto adicional y no tenemos ingresos adicionales, además no se está incrementando el salario básico como se había ofrecido y no se está aliviando las deudas, creo que el gobierno se va a enfrentar a un problema que podría decirse palabras mayores. Veamos qué va a pasar en las próximas semanas. Yo creo que tiene un poquito de respiro y probablemente eso explica que estén pensando en lanzar la consulta popular.
Santiago, pero hemos visto, y bueno, nuestro invitado anterior que pertenece y preside varios gremios, vemos que estos sectores que en su momento lo apoyaron, como se lo dije, y en estos momentos están en un conflicto, en un levantamiento. Y la posición del presidente es bastante digámoslo así, cerrada en función de los combustibles. Podríamos decir que entonces uno de los principales puntos más álgidos es el tema de los combustibles y este le podría traer un costo político al gobierno. Y que no se está viendo, porque me parece que a ratos un gobierno un poco inexperto en la política está luchando con una asamblea de la que no emerge ninguna mayoría muy clara. No han logrado tampoco consolidar una agenda legislativa, están un poco a ratos perdidos en eso y me parece que la demanda de los ciudadanos va por otro lado. La demanda de los ciudadanos no es una demanda etérea de crear empleo. Lo que está diciendo es, salimos de la pandemia muy golpeados. Muchos miembros del hogar, algunos miembros del hogar han perdido su empleo. Estamos ahogados en las deudas, no podemos pagar las facturas de los servicios, tenemos pago de cuotas atrasadas, de los préstamos, las tarjetas de crédito y necesitamos incrementar de manera sostenida nuestros ingresos. Ese es el mensaje. Y me parece que una fuerte política social, no un desmantelamiento de la política social, es lo que podría traer un alivio sobre todo a los hogares más necesitados en este momento. Bien, pero el presidente Lasso en los últimos tiempos, a raíz de la segunda vuelta, se ha caracterizado por una campaña comunicacional bastante mediática, por así decirlo, ¿no? De pronto apuntalada un poco a esa población joven, que es la que tenemos ahora, que son, si no me equivoco, el 60% de la población. Entre el 40 y el 60 son jóvenes aproximadamente desde los 16 hasta los 35 años. Y está utilizando estas herramientas digitales, estas plataformas digitales como Instagram, Facebook y bueno, pues el famoso TikTok que lo llevó de pronto a querer alcanzar ese objetivo de la votación joven. Y me parece muy interesante esta encuesta que ustedes han hecho, ¿no? Sí, no queremos caer en el campo de la superficialidad, en realidad es un tema un poquito más profundo, es decir, estamos dirigiéndonos a preguntarnos cómo comunica el gobierno su gestión a los distintos segmentos de la población. Una de ellas puede ser las redes sociales y mecanismos digitales como TikTok, bailar y hacer videos de TikTok que les gusta a los jóvenes, pero no les gusta a los mayores, ¿no? A partir de los 30 años aproximadamente ya existe un pronunciamiento más mayoritario de que no les gusta que Guillermo Lasso baile y haga videos de TikTok, mientras que a los jóvenes de 16 a 19 años sí les gusta. Entonces, por eso decimos, la reflexión en este punto ¿es esto suficiente? Probablemente no. Lo que necesita más que bailes de TikTok el gobierno en este momento es entender que es un gobierno y que necesita montar un sistema de comunicación pública que informe, eduque y comunique adecuadamente a los distintos segmentos de la población, jóvenes, viejos, población de la zona urbana, rural, lo que es la política pública, no mensajes casuales, ¿no es cierto?, sino que estemos involucrados todos alineados en unos grandes objetivos y unas metas nacionales que tampoco no se ven hasta este momento. A ratos nos encontramos en las encuestas con un problema de qué preguntar si todavía no tenemos anuncios, no sabemos si va a haber privatización de las empresas públicas, no está muy claro todo eso, entonces creo que el gobierno también tiene que clarificar su panorama para poder ser mejor evaluado también. Santiago, ¿cómo se vería el gobierno en una posible consulta popular? Tal vez con este nivel de aceptación que tiene en este momento, ¿podría llegar de aquí a unos 6 meses? Es relativo porque puede ser que todo cambie. Existen algunos factores críticos en el escenario futuro que podrían ocasionar un cambio en esta calificación de la gestión. Probablemente digamos que tal vez el gobierno tenga algunas cartas bajo la manga
que tengan que ver con este alivio de la economía de la población y todo eso, y tendría que llegar en un estado de salud de su calificación, de su popularidad a una consulta popular, porque si no corre el riesgo de perderla. Y lo que hemos visto son solamente anuncios tibios. No tenemos un anuncio claro de vamos a una consulta popular con tales preguntas en tal fecha. Hasta que eso no se clarifique, todo es especulación. Podría ser que se echen para atrás, podría ser que sigan adelante con la idea de la consulta popular. Me parece que todavía es un poquito incierto todo esto. Queremos agradecerte, Santiago, por habernos dado esta entrevista a este espacio. Muchísimas gracias. Un cordialísimo saludo para todos. Gracias al antropólogo Santiago Pérez de Clima Social, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Hemos hablado sobre las encuestas, la aceptación que tiene el gobierno sobre sus primeros 100 días de gestión. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Y concuerda con lo que decimos, sobre todo dentro de este espacio. Aplaudimos la vacunación, pero queremos resultados en función de empleo, seguridad, intereses, educación. Cerramos un ciclo, y no porque la pandemia se cierre, sino ese ciclo de expectativa de vacunación que cumplió el presidente, y se ha cumplido, pero estamos a esa expectativa. Es que también hay que decir, Carla, que el gobierno puso todos sus esfuerzos al tema de la vacunación, que es lo que la población esperaba también, y lo que tenía que hacer cualquier otro gobierno, y todos los gobiernos del mundo lo han hecho, no solamente acá en Ecuador. Todos los gobiernos han puesto todo el esfuerzo a combatir la pandemia, a vacunar a la población, que lamentablemente el gobierno anterior pues fue un desastre. En eso sí hay que decirlo, que fue un desastre. En plena pandemia, cuando no había dinero, él cogió el dinero que había en la caja fiscal y pagó a los tenedores de los bonos que se vencían en el 2021, 2022, 2023. Adelantó el pago. Así, eso hizo el expresidente Lenín Moreno, para los ecuatorianos que están viéndonos y escuchándonos. Eso hizo el expresidente Lenín Moreno. Mientras la gente se moría fuera de los hospitales. Se moría en las calles, la gente no tenía ni siquiera cómo trasladar un cadáver, porque a veces la gente moría en casa, lo tenían que dejar en el portal de su casa. Eso hizo ese gobierno, para que la gente sepa, ¿no? En todo caso, lo que sí vemos es que el presidente Lasso en estos momentos lo tomó con responsabilidad. Lo tomó con responsabilidad, y más allá de la vacunación, ahora tiene un reto dentro de la asamblea, y tiene un reto con el resto de los sectores sociales que están en descontentos con ciertas medidas, y con el pueblo en general, que siente que se está beneficiando a estos sectores de las élites, por así decirlo, y no se está beneficiando al pueblo en general. Lo hemos dicho reiteradas veces en este espacio, y sabemos que otros espacios también lo refieren así. El tema de los combustibles es uno de los temas más álgidos a los cuales tiene que enfrentarse el gobierno. Esa posición reiterada de querer mantener la consigna, por así decirlo, de eliminar el subsidio a los combustibles, puede traerle al presidente un gran costo político. Seguro que le va a traer, porque imagínese a diciembre que el precio del diésel llegue a más de $2. ¿Cómo estará la gente? ¿Cuál será el criterio de esa gente que fue encuestada en estos días, hace pocos días?